Seguro conoces frutas como la fresa, el plátano o banana, la manzana, pero ¿has escuchado hablar de la chirimoya, del níspero, de la lúcuma? Obvio, claro que se come. También son frutas. En el mundo hispano tenemos mucha variedad de frutas que algunas parecen incluso que las inventamos, pero no, sí existen. Y muchas probablemente no conoces, pero deberías. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y hoy vamos a conocer algunas frutas raras o poco comunes que existen en el mundo hispano. Algunos tienen nombres curiosos, otros unas texturas distintas y con esto también aprenderemos mucho vocabulario nuevo. Recuerda que el español no solo es aprender gramática, sino también aprender sobre cultura, costumbres, tradiciones y parte de esto es saber también qué produce cada país. Así que no puedes perderte este video. ¿Están listos? Empecemos. Las frutas raras o poco comunes son las que no encontramos fácilmente en cualquier supermercado de cualquier país. Suelen ser frutas nativas, tropicales o simplemente poco conocidas fuera de su país. Aquí te voy a mencionar mis frutas favoritas y también algunas que he probado en otros países y que me sorprendieron mucho. Así que vamos a empezar por la chirimoya, que es una fruta que se puede encontrar en Perú, en Chile y en Ecuador, principalmente, también en otros países. La chirimoya tiene una pulpa blanca, cremosa y muy dulce, posiblemente una mezcla entre banana y piña. Puedes comerla con una cuchara como si fuera un postre. Pero ten mucho cuidado porque la chirimoya tiene unas semillas muy grandes de color negro. En algunos países la dicen la fruta que sabe a postre. La siguiente fruta es un poco parecida a la chirimoya. Estoy hablando de la guanábana. La guanábana es una fruta grande de color verde y de cáscara un poco espinosa. Por dentro es similar a la chirimoya. Tiene una pulpa blanca y jugosa, pero un poco más ácida. Esta se usa mucho para hacer jugos y helados. Es muy refrescante y también un sabor que no te puedes olvidar. La guanábana se puede encontrar en el Caribe y en Sudamérica. Ahora volvamos un poco más a Perú, donde podemos encontrar la lúcuma. Esta fruta tiene una cáscara verde opaca y la pulpa por dentro es un poco seca. Esta pulpa también es de color amarilla y tiene una textura muy suave. Algo interesante de esta fruta es que no es muy común comerla como tal, sino se preparan muchos postres, helados, incluso también yogures. Es una fruta que sabe a nostalgia para muchos peruanos porque no es muy fácil de encontrar en otros países. La siguiente fruta me gusta mucho cómo se ve por fuera. Esta es la pitahaya o la fruta del dragón, una fruta muy famosa de Centroamérica. Como en la foto, es una fruta visualmente impresionante. Esta fruta es de un color rosa intenso por fuera, con algunas escamas con un toque verde. Por dentro podemos encontrar algunas también rosas, como otras que tienen la pulpa blanca. Aquí también podemos ver algunas pequeñas semillas de color negro que son comestibles, así que no te preocupes. Su sabor es suave y refrescante.
La puedes comer sola o también agregarla a tus batidos. Y algo muy bueno de esta fruta es que te ayuda a la digestión. La siguiente fruta es la guama, una fruta de la Amazonía. También se la puede conocer con otros nombres como la guava o pacay. Esta fruta es una vaina larga y verde, y cuando lo abres tiene pulpa blanca con semillas negras. La pulpa es muy esponjosa, así que muchas veces no necesitas morderla para comerla. Su sabor es muy dulce y sutil, casi como un algodón de azúcar natural. A los niños de las regiones amazónicas les encanta comer esta fruta. Yo creo que es la fruta perfecta para comer mientras estás caminando por la selva. Antes de continuar, te invito a visitar nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español y también de la cultura hispana. Activa la campanita para ser el primero en ver un nuevo video y así poder seguir practicando tu español. ¿Qué esperas? Nos vemos en otros videos también. Ahora sí, continuemos. La siguiente fruta que veremos se llama níspero, muy famosa en México, Venezuela y España. Es una fruta pequeña de color amarillo y naranja. Su sabor es dulce con un toque ácido pero muy refrescante. Tiene semillas grandes en el centro y una textura muy similar al durazno. Es muy común verla en mercados locales, especialmente en la primavera, que es cuando crecen más. Hay una fruta que existe en México y Centroamérica que parece chocolate. Y estamos hablando de el zapote negro. Por fuera parece una fruta verde normal, pero cuando la abres es completamente de color negro. Su textura es muy suave como la de un pudín y su sabor recuerda mucho al chocolate amargo. Por eso algunas personas lo llaman un postre saludable o un chocolate natural. En países como Colombia y Ecuador podemos encontrar la fruta borojó. Es una fruta redonda, marrón oscuro y muy intensa. Su sabor es ácido y terroso, pero es muy energética y rica en nutrientes. Se usa para jugos populares como el juguito del amor. Esto por sus supuestas propiedades afrodisíacas. Su olor quizás no es el más agradable, pero la gente dice que lo vale. Así que si tienes oportunidad, puedes probarlo. Una de mis frutas favoritas de Perú, que también se puede encontrar en México y Chile, es la tuna. La tuna es el fruto del cactus nopal. Tiene espinas por fuera, pero por dentro es muy jugosa y dulce. Su color puede variar entre rojo, verde y anaranjado. La puedes comer como fruta tal cual o también se utiliza para preparar mermeladas o hacer jugos. Ten mucho cuidado al pelar esta fruta si la compras fresca. Y por último, desde el Caribe tenemos al caimito. El caimito es morado oscuro por fuera y puede ser blanco o violeta por dentro. Su pulpa es gelatinosa y suave, con un sabor un poco floral. Al abrirla se ve una forma parecida a una estrella en el centro. Esta fruta es muy apreciada en regiones tropicales por lo refrescante que es. Y estas fueron algunas de las frutas poco comunes que puedes encontrar en países hispanos. Te dejo un vocabulario para que practiques. Algunas palabras como pulpa, que es la parte blanda y comestible de la fruta, la semilla, que se encuentra dentro de la fruta y puede plantarse. Tenemos sabores como dulce, amargo y ácido, que usamos mucho para describir a las frutas. Y también la palabra cáscara, que es la piel que cubre la fruta.
Un dato curioso antes de terminar este video es que en muchos países la fruta no es simplemente algo para comer. Muchas de ellas tienen propiedades medicinales y algunas un significado un poco más espiritual o simbólico. Ya sabes que aprender español no es solo gramática, también conocer más sobre el mundo hispano. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Hay alguna fruta de tu país que consideres poco común? Segunda pregunta, ¿cuál de todas estas frutas has probado o te gustaría probar? Así que puedes escribir tus respuestas en los comentarios. Vamos a leerlas todas. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos mucho más contenido de español y también ejercicios. Y también tenemos una página web, burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!